Saludos amigos, hoy es miércoles y toca Salud en Casa. En el programa de hoy vamos a aprender un montón y además lo vamos a hacer de manos de alguien que seguro les suena, que conoce muchísimo. Él fue enfermero aquí, en el Centro de Salud de Moratalla. Él es José Carmelo López. Y para presentarlo pues tenemos a Maribel Macián, también enfermera de Moratalla y con la que contamos pues muy frecuentemente en el programa. Hola, ¿qué tal? Encantada. Saludos a los dos. Hola, buenos días. José Carmelo López Jover es enfermero, aprueba la plaza de enfermería en Moratalla en 1980, hace ya muchos años, donde trabaja hasta 1998. Posteriormente se traslada al consultorio del Mirador, donde sigue ejerciendo actualmente. Ha publicado numerosos trabajos en revistas científicas y congresos, así como ha realizado cursos de toda índole, centrándose en los últimos años en todo lo relacionado con heridas. Actualmente es coordinador de varias actividades de la unidad docente del Hospital Universitario de Los Arcos, es miembro del Grupo Regional de Heridas Crónicas del Servicio Murciano de Salud, de la Sociedad Española de Heridas y del Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas, entre otras cosas, y por hacer un resumen. José Carmelo, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muchísima gente del pueblo se va a alegrar de verte porque te siguen recordando con muchísimo cariño y echándote mucho de menos. Y sin más dilación, Dana, cuando quieras empezamos. Pues empezamos ya. Hoy vamos a hablar de las úlceras por presión y lo vamos a hacer con un experto. José Carmelo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, muy bien, aquí en casa, un poco con el confinamiento, pero bueno, a la llamada vuestra de echar una mano y digo, pues para Moratalla lo que haga falta. Maravilloso. Pues, sigo queriendo Moratalla, seguimos queriendo Moratalla, tanto nosotros como mis hijos tienen un cariño especial por Moratalla y de hecho pasamos varios fines de semana por allí y vacaciones y las pasamos por ahí, o sea que no he perdido el vínculo con Moratalla. Así que muy bien. Fantástico, vamos a hablar de las úlceras por presión. Yo creo que para ponernos en contexto lo suyo sería pues definirlas, ¿no? ¿Qué es una úlcera por presión? Sí, pues mira, las úlceras por presión pues son lesiones que van son lesiones en la piel, que van desde unas pequeñas induraciones o unas rojeces hasta una herida franca, profunda, que llega hasta hueso. O sea que fíjate la diferencia que hay entre una y otra. Entonces, son los diferentes grados de las úlceras por presión. Pues bueno, básicamente eso, son heridas que se producen por presión o por presión constante o por rozamiento, por frote continuo y últimamente se incluyen también las lesiones por humedad que son debidas a la orina y a las heces que maceran la piel de la zona. Y ahora que vamos también tanto con mascarillas, ¿por mascarilla también se puede producir una úlcera por presión? Sobre todo por los profesionales. Pues puede afectarle a todo el mundo. Las úlceras por presión, desde los bebés que están en incubadoras, que presentan úlceras por presión en la parte de atrás de la cabeza, incluso los tubos que se le introducen, las sondas, dejan lesiones en la piel. Y los profesionales, por ejemplo, pues cuando estamos muchas horas con la mascarilla, con las gomas esas, pues también se nos hacen heridas en las orejas, en la parte de las orejas, en la nariz, en el puente de la nariz. En fin, podemos sufrirla todo el mundo, desde, ya te digo, desde los bebés hasta las personas que están encamadas, por el tiempo que están sentados o encamados, que en una posición es por culpa todo siempre de la presión. O sea, el por qué sería la presión, ¿no? La presión que se ejerce. Es por la presión. José, también aparte de todo lo que has comentado, a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención cuando empecé a trabajar de enfermera la cantidad de úlceras por las escayolas. Porque muchas veces pensamos en las úlceras en personas mayores que están encamadas. Pero las úlceras estas que se provocan en las escayolas que se llevan en las piernas, en los talones, que es gente joven,
que no te esperas que tenga una úlcera por presión una persona joven. Sin embargo, es algo que no depende de la edad, depende de lo que estás comentando efectivamente, cómo es la presión. ¿Qué opinas del tema este de las escayolas? Pues es un problema. Mira, las úlceras por presión, algunos autores le llamaban la epidemia bajo las sábanas. Imagínate, para llamarle epidemia bajo las sábanas, porque como están tapaditos y como muchas veces cogemos y le decimos, mira, tiene una pupita. El hecho de decirle, mira, tiene una pupita, es menospreciar una lesión que puede desarrollarse con mucha más seriedad. Lo que te decía, en el caso de las escayolas, por ejemplo, es debido a que no se ha colocado suficiente algodón de almohadillado. Entonces, si se pone la escayola directamente o con poco almohadillado sobre un hueso, sobre la zona del hueso, pues lo que hace es restregar y esa zona sufre mucho. No le llega la sangre y entonces es cuando se produce la úlcera. Pero es a la gente mayor, ¿no? Donde a la que más le pasa, los que más sufren úlceras, ¿o no tiene por qué? No. Puede sufrirlo, ya te digo... Me queda claro que puede sufrirlo cualquiera, pero no sé si hay datos de quién lo sufre más. ¿Quién está más con presión? Las personas mayores tienen más propensión de tener úlceras por presión porque, por varios factores. Primero, la piel es más seca, tienen la piel más fina y después también tienen menos protección, tienen menos grasa y tienen un aporte de sangre menor a la zona a la piel. Entonces, esos son factores que hacen que aumente la incidencia en las personas mayores. ¿Y la alimentación y el agua influye en el que aparezcan o no las úlceras por presión? Pues son dos factores fundamentales. Podemos trabajar a dos niveles. Uno es la prevención de las úlceras. Pero por otro lado, si ese organismo está bien preparado, ¿cómo? Pues que ese organismo, esa persona, toma proteínas, vitaminas y minerales, entonces está mejor preparado para para evitar esas úlceras por presión. De hecho, cuando una persona tiene úlceras por presión, normalmente debemos aumentar la cantidad de proteínas con el fin de que se restablezca la herida lo antes posible. Proteínas y además minerales como el zinc, el cobre, en fin, hierro. Nunca puede tener anemia una persona que tiene úlceras, por ejemplo, y tiene anemia, pues no le llega suficiente sangre a la herida y encima esa sangre es baja en oxígeno. Por lo tanto, esa herida perdurará más tiempo. Entonces, se eternizan esas heridas. José, hemos hablado en alguna ocasión aquí de las personas mayores y hemos hablado de la malnutrición relacionado con problemas de dentición, que las personas mayores tienen muchos problemas de dentición. Es difícil dentro de todos los alimentos comer carne, además te lo dicen, es que la carne es que la estoy masticando y no me la puedo tragar, cuando la carne es uno de los aportes más importantes de proteínas. Entonces, como esto se veía que era así, salieron las sustituciones de proteínas, los concentrados de proteínas, a nivel de batidos y todo esto. ¿Tienes tu experiencia en utilizar este tipo de concentrados en estas personas? En principio, una persona que tiene problemas, lo primero que hacemos es una valoración nutricional. Hay unas escalas de nutrición en las que vemos el peso de la persona, el grosor de la piel, en fin, cómo es esa persona, si ha perdido mucho o no. Entonces, y lo que hacemos también en un primer momento es suplementar la alimentación. Digo suplementar la alimentación que no es que coma más, sino alimentos más proteicos. En el momento en que una persona
pues le haces que coma pescado, proteínas, el pescado, la carne, el pollo. El pollo, por ejemplo, tiene proteínas, la pechuga de pollo tiene arginina y es muy necesaria para la cicatrización, ¿no? El caso es que coma carne. Si tiene problemas de masticación, lo que se hace es intentar que sea en forma de hamburguesas, de croquetas, de preparados que sean comestibles, más que empezar con suplementos. Los suplementos los daríamos cuando una persona ya no puede tragar, pero en principio hay preparados donde hay formas de alimentar, los purés enriquecidos con carne, pues son alternativas. Y ya cuando una persona no puede tragar, pues entonces te toca utilizar ya suplementos de farmacia para suplementar esa carencia. José, y lo que hace mucha gente que es en las sopas poner yema de huevo como fuente de proteica y algo fácil de digerir. Sí, tanto la yema de huevo como la clara son proteínas. Entonces, pues es un buen sistema para enriquecer un alimento. Cualquier alimento lo puedes enriquecer. Así mismo también la leche. Hay una forma de enriquecer la comida que yo se lo aconsejo a algunas personas que pueden comer bien, que es los empanados. Los empanados, la carne empanada, la rebozamos en huevo, lleva pan y todo eso se fríe. Entonces, digamos que los empanados tienen muchísimas calorías. Para las personas que comen poco, pues un filete empanado es suficiente para mantener esa persona durante el día. Pero bueno, habrá que hacer un balance nutricional antes para ver si es necesario. También es verdad que las personas que están inmovilizadas necesitan comer menos. Es comer variado, pero comer menos cantidad. Y sobre todo hemos estado hablando de las proteínas, pero nunca podemos olvidar las hortalizas que son ricas en minerales, en hierro, cobre, zinc, vitaminas esenciales para la cicatrización. Aquí en Moratalla, por ejemplo, tú sabes que hay un hábito alimentario muy importante, que son los potajes. Que los que venimos de otro sitio, cuando llegas aquí valoras mucho algo que aquí es normal, que en otros sitios no está. Y es la cantidad de vitaminas, de proteínas, de minerales que tienen los potajes y que al estar tan cocidos sí facilitan la masticación y la digestión. Que es una alimentación que es más de personas mayores, parece, que la gente joven la vamos un poco dejando de lado cuando es la alimentación perfecta para todas las edades. Los jabones, vamos a ver, cuando hay esfacelos se supone que hay infección. Entonces, bueno, podemos utilizar jabones que sean más agresivos, que tengan sosa, aunque no es lo mejor, o jabones que son antisépticos, tipo povidona iodada o clorexidina, son los que tenemos nosotros, esponjas jabonosas que hay. Cuando hay esfacelos o cuando sospechamos que hay infección, pero cuando el tejido está rojo y con ganas de crecer, lo que se hace es utilizar, primero es que casi no se debe utilizar en los jabones, porque siempre son irritantes. Se utiliza más bien, en esos casos, el suero fisiológico. Pero encima, en las heridas que son delicadas, lo que yo personalmente hago, aconsejo lavar con agua templada. ¿Por qué? Porque cuando lavas con agua fría, las células se quedan paradas y no sigue la cicatrización, se nos para la cicatrización. Al hacerlo con agua templadita, las células no se pegan el susto y persisten en la cicatrización. Entonces, no perdemos tiempo. Y generalmente en la consulta tengo dos tipos de jabón. Un jabón con antiséptico
que es para las heridas que están posiblemente con microbios, y un jabón con un pH neutro. Entonces, pues ya voy eligiendo si la herida está bien, jabón pH neutro o incluso solamente suero fisiológico. Y en estos momentos de pandemia, más de lo mismo, un poquito más de precaución, ¿no?, por parte del cuidador, pero no sé si hay mucho miedo por parte del familiar que está a cargo de la persona que está encamada. No sé cuál es tu experiencia en ese sentido. Pues todos tenemos miedo de cuando atendemos a las personas, a los pacientes, todos estamos con miedo. Porque, bueno, el que es cuidador, pues puede llevar la enfermedad a su paciente, a su familiar, y nosotros que trabajamos con muchos enfermos también podemos llevar la enfermedad a nuestro entorno, a nuestra familia, nuestras esposas, nuestras parejas, nuestros niños, nuestros hijos. De hecho, conozco muchísimos casos que ha pasado. ¿Cómo evitarlo? Primero, las recomendaciones que se están haciendo, de lavarse las manos, de utilizar siempre mascarilla, mantener una distancia prudencial, evitar las aglomeraciones y poco más. Es lo que cambiarnos de ropa cuando volvemos al domicilio. Yo particularmente lo que hago es, tengo una bata de las desechables en cada casa donde voy a curar. Entonces, cuando voy con la ropa de calle, llego a la casa y lo primero que hago es lavarme las manos y ponerme una bata desechable, que es la que voy a utilizar siempre con ese mismo enfermo. Y cuando salgo de la casa, pues me retiro esta bata, si se mancha la rompo, la tiro a la basura, pero siempre nunca utilizo la ropa de calle para curar a ese enfermo. Entonces, es conveniente también que los cuidadores se cambien de ropa y no tengan contacto con la ropa que se utiliza con el exterior. Y miedo tenemos todos, peligro siempre hay. José, muy interesante esto que acabas de decir. Y luego otra cosa, los que trabajamos con familias, porque realmente son familias que tienen familiares con este problema. Cuando una persona está encamada durante mucho tiempo, o no solamente encamada, sino que están en un sillón, del sillón a la cama, tú lo sabes, cuando aparece una herida de este tipo, la familia lo vive como un fracaso del cuidado. Se sienten mal, como que no han hecho a lo mejor no han hecho todo lo que podían hacer, cuando esto realmente no es así. Hay veces que nosotros utilizamos mucho aquí en Moratalla ya desde hace tiempo los colchones antiescaras de diferente presión. Prácticamente tenemos a todos los inmovilizados en las casas con este tipo de colchones. Las familias se esfuerzan muchísimo por los movimientos por los cambios posturales que acabas de comentar, por la protección de los talones. Si es posible, se intenta levantar al paciente 2 veces, 3 veces las veces que sea a un sillón, del sillón a la cama. Además se organizan las familias, viene el hijo a ayudar a la persona que está allí o viene el nieto. Es decir, que hay una muy buena organización familiar para cuidar a estas personas. Sin embargo, la sensación de la familia cuando aparece una herida de esta sigue siendo como de un fracaso. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Qué les podemos decir a estas personas? Pues realmente no es un fracaso, porque hay muchas condiciones. La parte que toca del trabajo del cuidador, que es movilizarlo, asear al paciente, hidratarle la piel, eso lo tienen hecho. Pero hay otras variables que no dependen del propio cuidador, como por ejemplo el estado general del paciente. La piel la vemos ahí en la parte externa del organismo, pero es un órgano importantísimo dentro del organismo. Es un órgano, como si fuera el estómago, el hígado, cualquier otro órgano. Entonces, cuando un paciente empeora la piel, empeora el hígado y los riñones. Y la piel, como un órgano más, también empeora. Disminuye la circulación a ese nivel y se producen las úlceras. O sea que hay momentos, hay cosas
que sí puedes actuar sobre ellas, pero hay momentos, hay situaciones que no puedes actuar sobre ellas, como es el estado general del paciente. Cuando presenta una herida de ese tipo, hay que revisarlo, qué es lo que está pasando, pero llega un momento en que el paciente se está deteriorando muchísimo y la piel lo refleja de esa forma. Entonces, pues no. Los cuidadores, por supuesto, no sé si vamos a hablar de los cuidadores, yo les tengo mucho cariño, creo que son personas que son muy sacrificadas porque no salen de su mundo de cuidados, ¿no? Entonces necesitan un apoyo moral. Cuando estás cuidando a un niño es gratificante porque ves cómo evoluciona ese niño. En cambio, el cuidar a un paciente enfermo, pues quizá estás viendo que está empeorando y te produce sufrimiento. Entonces, pues yo creo que los cuidadores necesitarían un mayor apoyo por parte de, bueno, y nosotros los profesionales sanitarios, lo sabemos perfectamente que necesitan un cuidado especial los cuidadores, ¿sabes? ¿Y la época del año influye el frío o el calor en la aparición de estas úlceras? Pues si te digo, yo he visto que con los cambios de tiempo radicales, cuando hace excesivo calor o excesivo frío, las personas que están delicadas lo notan y sí aparecen con más frecuencia esos procesos. Yo creo que tiene que ver con los cambios tan bruscos de temperatura, hacen que no lo lleven bien. Incluso las propias heridas, funcionan en base a las temperaturas. Las temperaturas extremas no son buenas para las heridas. A lo mejor intentar no establecer en la habitación del paciente una temperatura media todo el año. La mayoría por lo menos en mi experiencia, José, a ver tú lo que opinas, la mayoría de la gente que tenemos en los domicilios, que están muy bien cuidados, la temperatura sí la maneja la familia, que hay un ambiente más o menos estable de temperatura sin cambios bruscos. Sin embargo, sí es cierto, por ejemplo, yo lo que he visto es que cuando hace muchísimo calor fuera, aunque dentro hay una temperatura adecuada, pero sí ves las heridas más resecas. El paciente está un poquito más deshidratado. Entonces, eso lo aconsejas a la familia y ellos te dicen, si aquí tenemos la misma temperatura casi siempre, sin embargo, sí es un factor que sí les afecta a ellos de alguna forma, porque eso es muy evidente en las heridas, que incluso tenemos que cambiar la forma de curar porque la herida está más reseca, no puedes utilizar lo mismo que cuando no hacía tanto calor. Sí, yo recuerdo también que entrabas a algunas casas que estaba la estufa en la parte de la cocina o el estar estaba muy fuerte, sí, también, con el fin de que las demás habitaciones se calentaran, pero en la cocina estaba muy fuerte, ¿no? Y entonces, pues bueno, la leña lo que hace es resecar mucho el ambiente, ¿Qué tienes que hacer? Pues la típica olla encima de la estufa y aparte de eso, hidratar al paciente. Los pacientes mayores no sienten la necesidad de beber. Conforme vamos aumentando la edad, apenas percibimos la sensación de sed. Notamos que un niño, en el momento que llega a casa, agua y pide el agua con ansiedad, ¿no? Y al 2x3, agua, y se bebe el vaso con ansiedad. Pues esa sensación, las personas mayores ya dejamos de tenerla y entonces nos podemos deshidratar y sin darnos cuenta. Entonces, pues hay que ofrecer agua con frecuencia a esas personas también. Sí. ¿Y se curan las úlceras? ¿O cuando ya un enfermo empieza con la dinámica ya va más? Tenemos un arsenal bastante importante para curar úlceras. Podemos curar úlceras que son bastante serias. Algunas no se pueden curar, algunas son porque el estado general del paciente ya no va a mejorar, no nos va a ayudar. Pero en general tenemos utensilios para trabajar. Últimamente tenemos colágeno para aplicar, técnicas
Yo no lo estoy utilizando, necesito un conejillo de India para hacer injertos en sello, que están muy de moda ahora, pero podemos utilizar la terapia de presión negativa, que es el vacío, hace vacío y las heridas se cierran. Todo eso disponemos perfectamente y tenemos un buen arsenal. Las heridas que no se cierran, pues muchas veces lo que hacemos es el sistema de cuidados paliativos, intentar que no empeoren. ¿Cómo podrían empeorar? Evitar que haya una infección, por ejemplo, o que vaya más. Pero bueno, en general, en buena parte de las heridas se curan, si tiene buen estado el paciente. Hay un sinfín de métodos, ¿no? Antes hablabais de lo más que conocemos, esos colchones por presión y tal, pero está hablando ahora de que la tecnología sigue avanzando, ¿no? Mucho, sigue avanzando en todo. Entonces, ahora mismo falta que esté disponible, que lo tengamos disponible, en muchos sitios está, en otros todavía no, y luego también el utilizarla, el tener conocimientos para utilizarla, es lo que ahora tenemos que en todos los centros de atención primaria conseguir. Que eso va a ser, eso de ahora en adelante va a ser uno de los retos que tenemos por delante. También está, pues ¿no? Me invitas y me llevo un aparato de presión negativa y hacemos una sesión clínica. José, invitado estás cuando tú quieras, lo sabes que Moratalla te recibe con los brazos abiertos. No hay problema, ¿sabes? No hay problemas. Así que nada, eso no hay problema, cuando quieras. La importancia, ¿no?, de profundizar en cada... Claro, José, por ejemplo, es una persona que yo he tenido mucha ilusión de que estuviera con nosotros porque es un enfermero vocacional. Es una persona que se ha preocupado, que además toda la gente del pueblo lo sabe, quien la ha conocido, que se ha preocupado por la gente, por lo que hay detrás de lo que tú ves, porque muchas veces en el hospital lo que se ve es la pantalla. Tú tienes un problema de salud delante, pero tú no sabes esa persona lo que tiene detrás. Tú no sabes qué pasa en su familia, tú no sabes qué pasa con su vida. Entonces muchas veces se dan indicaciones desde el hospital que cuando nosotros conocemos a Maruja, a Pepe o a Felipe y ves la indicación dices, esto es inviable. Con la situación familiar que tiene, con la situación que tiene en su casa, ¿cómo del hospital se les ocurre hacer esto? Sin embargo, José Carmelo es una de las personas que ve más allá simplemente de la primera pantalla. Que yo he aprendido muchísimo de ti, José, los pocos años que estuvimos trabajando juntos, pero que es una forma distinta de tratar a los pacientes, porque un paciente es una persona. Sí, un paciente es una persona que tiene una herida, entonces hablamos primero de buscar por qué se ha producido esa herida. Lo primero es por qué se ha producido la herida y qué es lo que pasa para que esa herida siga ahí estando. Y entonces para eso tenemos que ver qué enfermedades padece, incluso los antecedentes familiares. Hay que coger la historia clínica y mirar antecedentes profesionales. José, ¿y qué importante es también el educar al paciente para que sepa valorar el trabajo que se está haciendo, para que sepa él ser autosuficiente, porque hay mucha gente que aprende a curarse, y qué importante también esas familias que tenemos ahí y que las tenemos educadas. Yo en Moratalla estoy orgullosísima de mis familias que tengo aquí, porque es que realmente han echado todas un paso para adelante cuando han tenido esta situación y han cogido a sus familiares y los han curado y han aprendido y se han preocupado de que estén bien. Es que eso es un orgullo para el pueblo. Sí, efectivamente. Eso es potenciar los conocimientos que tiene, ¿sabe? Empoderar a los cuidadores. Tenemos las familias muy empoderadas aquí en el pueblo. No, pues eso es bueno. Sí. Lo que pasa es que también hay que ir dirigiéndolas un poquito, sí, en el sentido de que hasta nosotros podemos equivocarnos. Sí, anda, claro. Hace poco estuve haciendo un desbridamiento y me dijo una compañera, pero no pones una sabanilla y tal. Digo, pues mira, la verdad es que voy con las prisas y no he puesto una sabanilla exterior. O sea que a nosotros nos puede pasar, sí, nos equivocamos y necesitamos a alguien que esté detrás y nos vaya diciendo, oye, esto, ¿por qué lo has hecho? Y no te merecería mejor hacer esto otro. Entonces, pues conviene también que, aunque sepas mucho, ir mirando dónde están los fallos, porque siempre tenemos fallos, ya digo, y el primero yo, ¿eh? Además que nunca se sabe lo suficiente en este trabajo. Efectivamente. Y luego lo que va bien para una persona no va bien para otra,
con las mismas características y no va igual. ¿Por qué? No lo sabemos, pero la cuestión es saber cómo mejorar el trabajo del día a día. Claro. Muchas veces los productos, el ir cambiando de producto de un día para otro, no das tiempo a que esa herida evolucione. Entonces hay que darle siempre un plazo para ver si evoluciona. De hecho, incluso hay algunos productos que el primer día lo colocas y la herida empeora muchísimo. Pero no es que empeora, es que está limpiando, porque la herida parece que tenga una dimensión, pero al colocar el producto, las células que estaban medio heridas se las está cargando y entonces te queda la herida tal cual. El tejido sano es sano y el tejido muerto se ha ido. Y a veces lo mides y dices, pero bueno, si me ha hecho más grande la herida. Pero bueno, esa es una faceta, esa es una fase de la cicatrización. Primero retirar los restos que están muertos y a veces se agranda la herida para volver otra vez a cicatrizar. Entonces, pues sí, efectivamente. Y respecto a lo de estudiar, pues mujer, siempre se está estudiando. Ahora mismo, pues me ha mandado un grupo un documento de las úlceras de Marjolín, úlceras que son cancerosas, pues me lo han mandado en inglés y yo soy de francés. Y entonces estoy aquí peleándome con el Google, con varios traductores más, el Collins, y para ver si lo traduzco y me entero un poquito. Hay que seguir estudiando siempre. Me quedo con una frase, bueno, me quedo con muchas ideas, ¿no? Pero con una frase de que un enfermo es un paciente, ¿no? O sea, un paciente es un enfermo con una herida. Es tan importante humanizar la medicina, humanizar ese trato que tenéis los enfermeros con todos los pacientes que acuden a solicitar vuestra ayuda. Sí, es que es la única forma de tratar a un paciente desde el punto de vista integral. Hace unos años se hablaba de un pie diabético, como que una persona tenía un pie y era diabético y estaba malo. Ahora se habla del pie del diabético, O sea que el protagonismo es la persona, el diabético, que tiene un percance, que tiene un pie afectado. Entonces, la atención a todos estos pacientes debe ser global. No sé si te has dado cuenta de que estamos hablando de mirar los antecedentes, mirar por qué se ha hecho la herida, mirar qué clase de cuidadores tiene, mirar qué nutrición tiene. Entonces, hacemos un tratamiento global. Y casi que en el último momento es cuando miramos la herida. La herida la miramos lo último, porque lo demás es fundamental. Pues José Carmelo, Maribel, muchísimas gracias por tu trabajo, por tus conocimientos y por ilustrarnos en el programa de esta noche. Pues nada, a vosotros y gracias por llamarme y siempre que pueda estaré a vuestra disposición. José, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, buenas noches. Saludos, adiós. No. Y a todos ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos un miércoles más en Salud en Casa. Que pasen una feliz semana.